Buenas noches, vamos a dar continuidad entonces. Nuestro tema, el ser de lo natural, vez pasada habíamos hablado de la dimensión material y hoy vamos a hablar de la dimensión de tipo formal. Forma, otro concepto también que en la filosofía al menos no podemos decir que se ha agotado. Dentro de lo que es la filosofía de la naturaleza, entonces vamos a dar así vamos a hacer cierto análisis y rescatar algunos conceptos que tengan relación también con esto. No sé si hay algún comentario antes de avanzar respecto a la situación de la materia en cuanto a su relación con la forma. Perdón, estas son lecciones que dieron en la última clase, ¿verdad? Presencial, profe, porque yo no me acuerdo de esto. Hemos dado en las dos modalidades. Hablamos en la parte virtual y también en la parte presencial nos dedicamos netamente a la materia. O sea que tampoco vamos a decir que hemos resuelto el inconveniente, sino siempre una introducción. Son pinceladas, son exploraciones lo que hacemos, ¿verdad? No somos los señalados para resolver los problemas filosóficos, sino para plantear más bien. Y ese planteamiento muchas veces es lo que cuesta también. Como ustedes van haciendo así actividades de extensión universitaria, bastante valiosa que si uno mira desde lo que podría ser útil para una comunidad inmediata eh, y al mismo tiempo se puede pensar también que nos forma parte de una cuestión formal que lo podemos plantear de manera sistemática para que más personas tengan acceso, más personas tengan alcance a esa situación desde una filosofía natural en el sentido porque ustedes mismos son los que proponen ese tipo de situación. En pequeños grupos, esa convivencia, eh, el tema del debate, el análisis, la reflexión, que posibilita nuevamente proyectarnos hacia un horizonte, vamos a decirle, lleno de esperanza porque los sujetos o los protagonistas son los mismos estudiantes como han sido ustedes en este proceso que al menos yo soy testigo y un testigo que puede ponerse muy contento porque ve también que la carrera está más viva que nunca y tiene un futuro muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente comprometida en el ámbito de la formación. Y ni qué decir en cuanto a los proyectos personales ya que ustedes tendrán también en mente y de alguna manera van a ir sacando eso a flote para que también el otro pueda escuchar, pueda evaluar y pueda también asumir una postura como, como una alternativa. Porque la idea no es que nos casemos con las ideas del otro, sino que seamos capaces de elaborar también nuestra misma idea. Entonces, en ese contexto, nosotros nos movemos cuando ya son tercer curso y son personas que tienen lectura, tienen investigación, tienen curiosidad. Recuerda que la curiosidad es vamos a decir, la materia prima, usando el concepto de nuestra asignatura, de todo este proceso que nos lleva a intentar descubrir. Bien, entonces vamos a abordar este tema de manera muy somera, vamos a decirle, yo no puedo decirle a ustedes que voy a ser un experto en cuestiones así como para hacerle entender en qué consiste una dimensión de tipo formal, pero el plantear algunas situaciones
y que todos, por ejemplo, también podamos hacer lo mismo. Si bien no en todos los casos se comparte, pero uno puede conducir también su reflexión. O sea que nadie es completamente solvente en esto, pero podemos ser un humilde colaborador también desde nuestro rincón, desde nuestro ámbito, el protagonismo que le podemos también ofrecer al público. El público que también tiene que cumplir con el requisito que ustedes lo han hecho. Creo que han superado ya esa condición de permanencia, porque el tercer curso ya está más cerca del final que del principio. Entonces también eso es importante. Y todo lo que hacemos también nosotros podemos analizar desde el punto de vista, en este caso, formal, por ejemplo, las ideas, los proyectos, dónde quiero llegar, qué estoy haciendo, cuál es mi soporte. Entonces, no, nos vamos así instalando, nos vamos volviendo más solventes en lo que hacemos en forma diaria. La mayoría de ustedes no tienen una profesión, en esa profesión sí ya no hay grandes inconvenientes en cuanto a la ubicación y aún así ustedes han sentido la necesidad también de ir detrás de esto que nosotros podemos configurar dentro de lo que se llama lo formal. Entonces, siempre va a depender también del teórico. Eso también ya hemos debatido, que en algún sentido tenemos que desprendernos también de los libros y tratar de crear nuestro propio argumento. Ahora, el tema de la materia y forma, nosotros en forma clásica entendemos también que es como dice el documento, son dos elementos de una misma moneda, ¿verdad? El- pero esa moneda no es que vamos a dar la vuelta, sino es un compuesto que según Aristóteles, por ejemplo, el tema del ilemorfismo, que nos habla que también está en ese documento, a continuación, no es tan sencillo para entender. Entonces, siempre la lectura, esa fuente, tratar de leer también a los intérpretes. Los intérpretes quizás no estén de acuerdo y yo también voy a poner mi interpretación, entonces lo vamos enriqueciendo. Porque el que dijo una persona puede ser que no diga el otro, entonces al leer dos, tres libros o artículos y después agrego lo más importante que es mi pensamiento, ahí ya se hace algo, ¿verdad? Entonces la configuración, consistencia y sinergia, dice acá, en cuanto a este primer punto de la dimensión de tipo formal. Eh, para no perder nada, a mí me gustaría ir leyendo y en caso que ustedes también quieran detenerse en algún comentario, lo podemos ir haciendo. Y la medida también la velocidad que vamos a tener de acuerdo a la importancia que pueda tener en cada parte. Entonces, esta primera parte, la extensión espacial, la duración temporal y el movimiento son dimensiones materiales. Hay tres elementos: dimensión espacial, la duración temporal, el movimiento son dimensiones materiales que se refieren a la extensión exterior. O sea, podemos ir así configurando también nuestra mente de qué estamos hablando. Es como cuando leemos un cuento, una novela, por ejemplo, que también lo podemos ir graficando en nuestra mente en qué consiste esto. A la multiplicidad de componentes, las dimensiones formales, en cambio, se refieren a la coherencia interior. Es el tema del cambio, también que el mismo autor había mencionado, cómo se puede el movimiento interno o el movimiento externo, o lo interno influye en lo externo, o al revés. Entonces acá, la coherencia interior a la unidad. La configuración refleja la unidad espacial de los componentes. La consistencia se relaciona con el mantenimiento de la unidad a través de los procesos temporales, que también es un concepto que va vinculado a cómo nosotros utilizamos en el discurso, por ejemplo.
Y la sinergia expresa la cooperatividad de los diferentes componentes y procesos. Entonces, vemos estos puntos. La configuración es estructuración espacial. Se define como la disposición de las partes que componen una cosa y le dan su figura propia. Después vamos a ver la correspondencia entre lo externo y lo interno, a ver cómo se manifiesta. Y es como que se ayudan. Los entes naturales son externos, pero sus partes no se distribuyen al azar. Se disponen en configuraciones características. En los sistemas unitarios, la configuración responde a pautas espaciales típicas que se repiten en los diferentes sistemas individuales. La configuración, que es la dimensión formal, corresponde a la extensión dimensión material. Ahí tenemos la conjugación, entonces, materia y forma en la configuración y la extensión. Y se complementa con ella si solo existiera extensión. Lo natural se reduciría a una multiplicidad inconexa de partes distendidas en el espacio. Pero lo natural se encuentra estructurado de acuerdo con pautas espaciales. Nuestro conocimiento visual depende completamente del reconocimiento de esas pautas. La ciencia experimental, que también lo habíamos visto, la fundamentación científica, la fundamentación filosófica, que también ustedes habían trabajado eso, y como que en qué sentido se complementa y en qué sentido también son diferentes. Que siempre, entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de entender la realidad o entender en qué consiste la naturaleza. Entonces, la consistencia se relaciona con la duración temporal. Se define como duración estable. La estabilidad de los sistemas naturales depende de la conexión entre sus partes. Si esa conexión es débil, la estabilidad será efímera, por supuesto. La consistencia, que es la dimensión formal, corresponde a la duración dimensión material. En la naturaleza no existe una consistencia absoluta. Todo está sometido al desgaste, a interacciones, a división. Podemos imaginarnos en cualquier momento lo que nosotros conocemos como naturaleza. Recuerden que cuando el ser humano interviene se llama cultura. Entonces, donde el ser humano no intervino, podemos llamarle naturaleza. Naturaleza así bruta, naturaleza física, lo que estamos diciendo, porque lo que está a simple vista. Pero ¿qué es lo que le hace, qué es lo que le hace consistente? ¿Qué es lo que le hace que eso exista? Lo que nosotros podemos ver desde o que sea lo que es. Entonces, la estabilidad responde a una cohesión interior que se mantiene a través de las interacciones. Los vivientes poseen una organización que les capacita para provocar activamente las condiciones que favorecen su estabilidad. Lo permanente, ¿qué es lo permanente? La naturaleza que nosotros podemos también decir. Y esa fuerza, si comparamos la consistencia con un discurso que tiene todas las partes y capaz de resistir cualquier tipo de refutación, también lo estamos volviendo en el ámbito de la filosofía. Y más o menos también si vamos a hablar en sentido humano, tendría el mismo comportamiento también la naturaleza. La, la sinergia entonces se refiere a la organización espacio-temporal. Significa cooperación, significa ayuda. Eh, que también es un concepto que se estudia en las ciencias sociales cuando se nota que hay entendimiento, por ejemplo, cuando hay ayuda. Así como ustedes cuando hacen su extensión universitaria y casi uno nota desde afuera por lo que existen estos elementos. Entonces, hay consistencia, hay estabilidad, hay sinergia, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay una garantía de permanencia.
una garantía de durabilidad. Sea el sentido que nosotros le queramos dar, es así esa situación. Y necesita de estos componentes para que pueda permanecer. Entonces, esto significa cooperación. La organización de los sistemas naturales depende de la cooperación de los componentes en una unidad funcional. La sinergia, dimensión formal, corresponde al movimiento, que es la dimensión material. Se expresa la unidad de los diferentes movimientos que tienen lugar en un sistema. La unidad de los sistemas es tanto más fuerte cuanto mayor es la cooperatividad de sus partes componentes y de los procesos que en ellos se despliegan. Bastante bien se puede esto relacionar con lo que es la vida social. Entonces ese es el punto A en cuanto a la relación que tenemos de configuración, consistencia y sinergia. ¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Algún comentario? No, profe, perfecto está. Está bien. Fíjese que tiene sentido cuando hablamos de esto, no solamente dentro de la naturaleza, sino un grupo humano, por ejemplo, igual, así como le estaba diciendo, necesita de estos componentes. Cuando nosotros hablamos en términos filosóficos, el discurso, ¿cuándo es consistente? Esa es una consulta que yo le hago ahora. ¿Cuándo un discurso es consistente? Están pensando. En el ámbito en el que ustedes se desenvuelven, en la psicología, en el derecho, en el arte, en lo que hacemos en forma cotidiana. Cuando una situación se vuelve consistente, ¿de qué se tiene que configurar? Ay, perdón, profe, justo acá me llamaron de mi trabajo. ¿Puedes repetir la pregunta? No, Ay, yo callo. la consulta básica es cuando un discurso no se vuelve consistente, o cuando es consistente El discurso. el discurso. Vamos a hablar del discurso en el ámbito en el que ustedes se desenvuelven. O si quieren referirse a lo que es la filosofía, tampoco habría inconveniente, porque es el ámbito nuestro. Tomaría, tomaría consistencia, seguramente, no sé, por la repetición de varias personas, como en la propaganda. Yo le decía hoy, el discurso va a ser consistente cuando tienes la... A ver, va a no quitar la idea. Ana, decime. Yo creo que la consistencia tiene que ver con la coherencia que es cercana a la ética. Es, por ejemplo, pongo un ejemplo de un político. Cuando yo creo que tiene un discurso, porque dijiste discurso, profe. Discurso, dije, sí. Entonces, o mismo un profesor, ¿verdad? Que te enseña algo y vos te das cuenta que aplicó. Eso mismo que vos no estás enseñando, seguramente habrás aplicado con otro de tus estudiantes. Entonces, yo creo que la consistencia en un discurso tendría un poco que ver con la relación que hay entre la acción y la palabra, y en un grupo humano tiene relación con la capacidad de permanecer unidos a través del tiempo, ¿verdad? Un grupo se dice, este es un grupo consistente, estoy pensando, Sí, ¿verdad? está Un muy grupo bien. consistente porque se mantienen unidos a pesar de las adversidades que son naturales en los grupos humanos, ¿verdad? Porque no podemos querer todos lo mismo al mismo tiempo y por la misma cantidad de tiempo. Pero la idea es un poco mantener que prime, yo siempre uso esta palabra, el bien mayor, Sí. no las individualidades. Y el bien mayor siempre tiene que ver con los objetivos de un grupo. En el caso del grupo, digo. En el caso del discurso también. Un político sería, ¿cuál es el bien mayor? Bueno, en un sistema democrático, supongo que
porque bueno, será lo que le conviene a la mayoría o lo que es mejor, ¿verdad? Para el colectivo humano o territorial. Un poco eso, no sé. Te puedo preguntar algo, profe, ¿qué página de Artigas está, por favor? Sí, Porque no me aparece. 138 comenzamos, Ah, ¿no? ahí al costado está. Sí, Gracias, profe. sí. Está bien. Nosotros en un discurso, por ejemplo, podemos pensar que lo que decimos, hay que pensar también en la lógica, en la coherencia, como ustedes dijeron, de qué se equipa de argumentos sólidos y de argumentos así concatenados, de argumentos coherentes. Entonces, finalmente, la consistencia hace que el discurso pueda resistir cualquier tipo de refutación o ataque que pueda venir desde el exterior. Por eso también que si nosotros hacemos la analogía con la naturaleza y con esos tres componentes, la configuración, la consistencia y la sinergia, entonces la naturaleza está diseñada, por ejemplo, sin pensar en una causa eficiente, está diseñada también para sobrellevar o para responder a su condición de ser. Entonces, por eso dentro del ser, el ser de lo natural, estamos eh, mencionando estos tipos de contenido, ¿verdad? Y lo que se convierte en un comentario como una posibilidad de interpretación. Y la unión o la relación que hay entre la parte formal y la parte material. Fíjense la correspondencia. Por acá teníamos, por ejemplo, la configuración es una dimensión formal y la extensión es la dimensión material que le corresponde. Eso en cuanto a configuración. La consistencia es la dimensión formal y la duración es la dimensión material. Después tenemos la sinergia, o la sinergia, como está escrito acá, dimensión formal, y el movimiento es la dimensión material. O sea que hay tres elementos pares que vamos o sea, tres componentes que se convierten en pares en ese caso, lo que trata de hacernos entender también que así es como se compone la naturaleza. Después tenemos el punto B, significado del concepto de forma. Y siempre hay una relación también con lo formal. Y vamos a encontrar, en esto al menos una lectura un poco más rápida, lo formal y lo material son correlativos. Por este motivo podemos distinguir el uso adjetivo y el sustantivo de la forma, al igual que lo hicimos en el caso de la materia. Y en el mismo sentido, existe, sin embargo, una diferencia importante en el ámbito de la naturaleza material. Lo formal siempre existe en condiciones materiales, pero nada impide que puedan existir seres que carezcan de materia, o sea, seres espirituales. Los dos casos son, pues, asimétricos. Es imposible que existan seres cuyo modo de ser se reduzca a pura materialidad. Pero es posible que existan seres espirituales cuyo modo de ser no incluya condiciones materiales. Evidentemente no nos ocuparemos de esos seres porque lo natural es material, pero debemos o deberemos referirnos a la espiritualidad humana. La persona humana pertenece a la naturaleza, pero al mismo tiempo la trasciende. Ahora, ¿qué sacamos de acá? Que la materia tiene forma de renunciar a la forma, si hablamos en sentido volitivo, y la forma tiene la posibilidad de no involucrarse con la materia. Si es una pregunta de examen, ¿cómo ustedes van a responder a eso? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, dije, si la materia tiene la posibilidad de renunciar a la forma, y si la forma tiene
la condición de volverse solvente sin el auxilio de la materia. ¿En qué caso? Ouch. Yo me rindo, perdón. No, acá tenemos todo. Seguramente no me escucharon bien nomás esa parte. Le voy a reiterar por acá. Entonces, lo formal siempre existe en condiciones materiales. Desde acá. Existe, sin embargo, una diferencia importante en el ámbito de la naturaleza material. Lo formal siempre existe en condiciones materiales, pero nada impide que pueda existir seres que carezcan de materia, o sea, seres espirituales. Los dos casos son, pues, asimétricos. Es imposible que existan seres cuyo modo de ser se reduzca a pura materialidad. Ahí está una clave. Pero es posible que existan seres espirituales cuyo modo de ser no incluya condiciones materiales. Ajá, yo esa parte no escuché porque justo me llamaron y me levanté. Ah, sí, tiene que ver con materia o seres inanimados. O sea, materia pues todo lo que ocupa un lugar en un espacio, si vamos a lo básico. Y más todavía lo que me describiste en la naturaleza. O sea, hay una posibilidad. Efectivamente puede ser afirmativa la respuesta. Yo le puedo poner en falso verdadero. La materia está en condiciones de renunciar a la forma. ¿Falso o verdadero? O Para mí sí, le puedo decir al para revés mí sí. también. Pero es muy subjetiva también la No, no, es respuesta. subjetiva, no, es subjetiva. ¿No decís que no? Ah. No. Mm, Porque la materia necesariamente necesita un cuerpo, o sea, de la forma. sí, la forma. Pero la forma, no en todos los casos, va a requerir la presencia de la materia. Y cuando usamos el ejemplo de la espiritualidad o el espíritu mismo, o la lógica, y mucho de lo que se estudia dentro de la ciencia formal, por ejemplo, se puede ubicar en ese ámbito. Gabriel, adelante. Sí, Gabriel, adelante. Profe, Sí. profe, una pregunta. ¿Espiritualidad en qué sentido, profe? Espiritualidad en cuanto al componente que vamos a llamarle lo interno, si vamos a hablar de manera general. Ahora, si vamos a hablar en forma específica, por ejemplo, el ser humano, que también acá menciona, entonces se puede llamar también eso de diferentes maneras. El concepto que más se aplica es el alma. O sea que sabemos que el ser humano no es solamente materia. Hay algo que le hace trascender. Eso fuera de todo tipo de sesgo o religión, política, ¿verdad? En su ambiente así natural, podemos darnos cuenta que el ser humano no es pura materia. Hay algo más. Y quizás no seamos, como yo le dije, tan solventes de decir que es realmente, pero sí podemos estar seguros que no es solamente materia. El tema del ilemorfismo, eh, sin mencionarle al autor, cuesta así totalmente entender. Y ese tema de que cuesta totalmente entender es lo que nos permite también profundizar nuestra manera de filosofar. Porque todavía no tenemos la respuesta así final. Entonces ya tenemos en el temario de examen, ustedes ya aseguran este tipo de respuesta porque le va a ser muy fácil. Bien, así como la materialidad expresa que algo existe en condiciones materiales, o sea, que es algo material, usa adjetivo del concepto de materia, de modo semejante, la formalidad se refiere a las determinaciones peculiares del modo de ser. Ser átomo, ser proteína, ser planta, ser animal, ser buen conductor,
así. Entonces, ahí se vuelve formal, pero cuando lo miramos así como un componente que yo pueda, en términos sencillos, tocar, por ejemplo, estamos hablando de la materialidad, pero tampoco es totalmente como para definir la materia, que siempre va a tener un componente, como también dice el documento, formal en principio. En los entes naturales, esa determinación no existe fuera de las condiciones materiales, no subsisten de modo independiente, ni se unen a la materialidad de modo exterior. Lo formal y lo material se encuentran interpenetrados, entrelazados, formando una realidad unitaria. No se trata de una simple juxtaposición de dos realidades completas y diferentes. Solo existe una realidad completa que subsiste con un ser propio, la sustancia individual que posee determinaciones formales que existen en condiciones materiales. El hecho de capitalizar la realidad, entonces la fusión que hay entre materia y forma. Y sigue el documento. Cuando se estudia el modo de ser humano, resulta necesario introducir ulteriores aclaraciones que permiten reflejar las peculiaridades de la persona y sus dimensiones espirituales. Pero ahí también es probable que entre lo subjetivo, el tema religión, el tema una filosofía propia, ¿verdad? El tema pensamiento de cada uno. Entonces, de eso, por ejemplo, lo que es importante es que también nosotros asumamos una postura así, acorde a lo que venimos a buscar. O sea, que hay muchos elementos que nosotros podemos usar como parámetro, también como para asumir postura. Esta parte es importante subrayar que las formas sustanciales occidentales de los entes materiales no son entes completos, no poseen una subsistencia propia, no son sujetos en sentido estricto. Si se tiene esto presente, no hay inconveniente en hablar de la forma o las formas, en singular, plural, en sentido sustantivo. Pero conviene no olvidar que el lenguaje sustantivo fácilmente conduce a olvidar el verdadero significado de las formas. Las críticas que se han dirigido durante siglos al concepto de forma, desde Descartes, por ejemplo, se basan en gran parte en los equívocos que intentamos evitar. Se piensa equivocadamente que las formas de los seres materiales denotan entidades o partes de entidades. Por ese motivo, parece preferible utilizar siempre que sea posible un lenguaje que evite el peligro de volver de sustancia la forma. Porque también una manera de decirlo, lo que sostiene esa materia, cuando vamos a entender que es la forma. Y si pensamos en sentido geométrico, por ejemplo, es una cuestión bastante abstracta. Yo siempre doy ese ejemplo, la mesa, por ejemplo, tiene una forma, pero la forma no es de la mesa. ¿Por qué? La mesa tiene una forma, pero la forma no es de la mesa. Le dije en sentido geométrico. A ver, ¿me están escuchando, verdad? Profe, ¿cómo se Sí, supone que no sé. identifiquemos la forma de la mesa si no es esa su forma? Sí, voy a decir bravo. La mesa tiene una forma, pero la forma no es de la mesa. Yo pues, le puedo decir que esto es una afirmación, no una pregunta. Le pregunto por qué esta afirmación.
que la mesa tiene una forma, pero la forma no es la mesa. En sentido geométrico le dije. Bueno, ahora yo me acabo de, parece que estoy en blanco todavía, pero sustancializar las formas sería como que darle, darle, o sea, corporeidad a las cosas de acuerdo a su forma. O sea, no sería lo que le define. Eso es lo que está pidiendo acá, que hay un peligro con ello. Pero tu pregunta nomás como que me hace mucho ruido en la cabeza, ¿No se yo. entiende mi pregunta o no se encuentra la respuesta? Yo soy la que no logro sintetizar lo que voy entendiendo. Y quizá también que una cuestión que yo no me ensayé y por eso es probablemente que voy a saber la No, respuesta. no, profe, no me refiero a eso. No, y es probable, estoy pensando eso ahora. Que yo tengo esa ventaja porque yo estoy haciendo la pregunta. Y no hay ningún juego de acertijos ni nada por el estilo, sino estamos tratando de pensar, razonar. Bueno, yo le voy a decir, yo no le digo que es la respuesta, pero le voy a decir mi interpretación. Yo Ay, por le, favor. yo le dije, la mesa tiene una forma, pero la forma no es de la mesa. Porque si la forma fuese de la mesa, solamente la mesa tendría esa forma. O sea, la forma no se identifica solamente con la mesa, No se identifica con ningún objeto particular. con ningún objeto. Exactamente. Sí, Es como el ser, ¿verdad? es como el ser, sí. Y por eso es que también, Profe, sí, porque si la forma fuese de la mesa, ¿qué dijiste? si la forma fuese de la mesa, entonces solamente la mesa tendría esa forma. Pero eso yo le anticipé en sentido geométrico. Pero hay otra forma, por ejemplo, que cuesta muchísimo entender en qué consiste. Y yo puedo por ejemplo, decir, es lo que sostiene a la materia. Y no tiene que ver con la geometría. O sea que la materia no tiene la capacidad para sostenerse sola. Necesita de un elemento que le sostenga. Y ese elemento que le sostiene es la forma. Claro, porque tiene que constituir una realidad perceptible, pero Lo que nosotros somos capaces de ver es la materia. Pero esa materia está dentro eh, entiéndase en sentido geométrico, en sentido filosófico, en sentido de sustancia, es lo que le sostiene. Es lo que hace que, no sé, no solamente lo que sea, sino porque ahí se complementan, sino de que se nos muestre que exista, que esté ahí, que sea útil, que esté disponible. Así más o menos la orientación, ¿verdad? Y esto que ya hemos conversado, forma sustancial y forma accidental, que también en otro campo uno encuentra el tema de la cualidad, por ejemplo. Cualidad, por ejemplo, también se aplica a investigación cualitativa, no es una cosa que así en un momento yo voy a resolver y ya está. A veces nuestro problema consiste en lo conceptual y si mi problema consiste en lo conceptual, ¿cómo yo voy a poder avanzar? y sí, porque en Aristóteles la materia era potencia y la forma era el acto. Así era, ¿verdad, profe? Pero fíjense que eso nunca se detiene. Ajá. ¿Por qué? Porque
llega a ser acto, pero al mismo tiempo se convierte en potencia. Y hasta se puede hacer una cuestión circular, ¿verdad? La semilla en potencia, vamos a suponer que es un árbol. Cuando llega a ser árbol, como alto es árbol, pero como potencia podemos pensar que madera. Llega a ser Digamos, madera, así, y profe, así que interminable. la, sí, que la potencia actualiza siempre al acto. Por eso ahí él explica el movimiento, que tenía ya problemas Parménides y Platón, al decirlo. Entonces él junta con el acto y la potencia, por eso siempre el movimiento se va a dar en un ser y no puede ser que en un no ser no se haya, porque de la semilla, al convertirse, digamos, en árbol, como dijo el profesor, le actualizó otra vez la potencia a la semilla que era acto, pero ahora ese acto ya es árbol. Y después, cuando se actualiza de nuevo en potencia, qué sé yo, que puede ser una guitarra, una madera, otra vez le volvió a actualizar al acto. Entonces, es constante ese movimiento. O sea, no para eso. No para. Es como, sí, el recién concebido también que va, le da un montón de celulitas, después va. Si no es un montón de celulitas, no va a llegar a ser el embrión. Bueno, y después ahí nosotros podemos agarrarnos de Aristóteles con el acto y la potencia para defender, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Pero bueno, eso ya va a ser otra cosa, pero Sí. así, lo entiendo. No me quedó claro cuál es la actualización, Jessica. Si es el acto o la potencia. La potencia que actualiza el acto. Pero ¿en qué momento se actualiza? Es para el debate. Se ac- Claro, exactamente. sí. ¿Dónde está ahí? Y ese es una pregunta que hasta ahora no, ¿qué momento hace que des- el acto pase a ser potencia? Porque en realidad es como yo, por ejemplo, Jessica, fui bebé, fui esto, pero y sí, pero sigo siendo yo. ¿Y cuando me actualizó? Pero yo sigo siendo eso, que soy, soy Jessica, pero ya no soy Por esa ejemplo, Jessica. ustedes ahora son estudiantes del tercer curso de filosofía, de la UNA, en acto. Y esa es la actualidad. Y ustedes en potencia son licenciados en filosofía. O sea que esa posibilidad de ser es la potencia. Y el llegar a ser es el acto. Entonces, el llegar a ser es lo que actualiza. Y la posibilidad de actualización, por eso habla de posibilidad de actualización, es la potencia. Así también como se habla en términos didácticos hoy. La capacidad es la posibilidad de ser. Y la competencia es llegar a ser. Si por ahí quieren, por analogía también, entender esto. Yo sé que ustedes entienden todo. A veces falta acomodar nomás algunos términos. Y no hay, generalmente no hay términos nuevos. Eh, lo que hay son adaptaciones. Adaptaciones. Actualizaciones. Y sí, profe, por eso Aristóteles es el padre de la lógica, porque justamente hace eso, que ese idioma que él utilizó puede hacerse utilizado en todo, explicar lógicamente Ujú. un argumento. Entonces yo puedo, esto mismo yo puedo utilizar, por ejemplo, en el ejemplo de defender, por ejemplo, el derecho a la vida. O hiciste el ejemplo en didáctica. Sí, Puede utilizarlo un futbolista en su coso. Sí, Messi, por ejemplo, cuando estaba en el laboratorio del Barça, ¿verdad? Era potencialmente el mejor jugador. Ahora ya es el mejor, pero él puede ser, puede hacer historia y qué sé yo, todos los, ¿cómo se llama esto? Los Guinness y los récords pueden batir. Entonces él tiene esa posibilidad. Entonces, ahí va. Entonces ahí Aristóteles está presente, digamos, en el acto y potencia. excelente. Sí. Bueno, me parece mucha reflexión, ¿verdad? Y esto se presta siempre para profundizar. Vamos a continuar esto en la siguiente clase, porque mañana también le voy a dejar
2 preguntas por lo menos, lo que hemos hablado hoy, para que puedan también ustedes refrescar su mente. ¿Está bien? Le agradezco muchísimo la atención, la participación y en realidad son fuentes de motivación también así para que uno pueda reflexionar, replantear muchas situaciones. Así que muchas gracias y vamos a reencontrarnos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. No, profe, nos vemos, compa. Buenas Chao. noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.